Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato, me acompaña Andrés Santos Espinosa, abogado, director del Movimiento Firmes, a quien le doy la bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarme en este programa que está siendo retransmitido a través del Dato Internacional, el Dato Colombia y @IgnatoS. Bien, vamos a comenzar con esto de la Corte Constitucional. Si bien es cierto, ellos derogaron ciertos artículos de leyes ya aprobadas por la Asamblea Nacional. Y sin embargo, una de las preguntas que el presidente Daniel Noboa estaría enviando en el referéndum, justamente la cuarta, habla de que los jueces de la Corte deberían ser considerados como autoridades sujetas a juicio político para reformar el artículo 431 de la Constitución. ¿Usted está de acuerdo con esa pregunta, abogado? Sí, totalmente, porque toda autoridad pública que tome decisiones que afecten la conducción del Estado y la vida de los ecuatorianos tiene responsabilidad política, es decir, tiene que estar sujeta a juicio político. Aquí actualmente la Asamblea ya es la nación, perdón, la naturaleza, la función principal de la Asamblea es fiscalizar pues, a los actos de los poderes públicos, fiscal general, contralor, tribunal contencioso electoral, consejo de la judicatura, ¿no? ¿Por qué no la Corte Constitucional? Si la Corte tiene facultades extraordinarias que afectan de manera directa la vida de los ecuatorianos. No nos olvidemos cómo la Corte hace solo unos meses decidió que los criminales reincidentes puedan acceder a la libertad mediante medidas sustitutivas, evadiendo la prisión preventiva, dándole la potestad al juez, la discrecionalidad de decidir si liberarlo o no. Imagínense en plena crisis judicial de corrupción, en pleno conflicto armado, en uno de los años más sangrientos de la historia. ¿Por qué la Corte realiza estos actos políticos justo ahora? ¿No? Ahora, Entonces, sí, si bien es cierto, ellos se amparan mucho en esto de los derechos humanos, ¿no? Y no sé si usted habrá escuchado a Claudia Sheinbaum, presidente de México, decir que con el cartel de los soles más abrazos y menos balazos. No sé si usted coincide con esto. Y no sé si es que la Corte, porque algunos detractores de esta pregunta puntualizan que los jueces de la Corte sí pueden ser juzgados como personas naturales si cometen algún delito o alguna infracción. Y obviamente que los fallos en este momento, estas atribuciones son de mandato obligatorio. Al momento que los jueces podrían ser sujetos, podrían estar debajo del control de la Asamblea Nacional, que es uno de los temas que se estaría discutiendo. ya, sería de la siguiente forma. Sí, estoy muy de acuerdo con tu apreciación. Esto es una tendencia geopolítica. No solo Claudio Sheinbaum, sino también Gustavo Petro, por ejemplo, tienen una tendencia reiterada en tener leyes en no aplicar leyes de mano dura, ¿no? Quieren obstaculizar por medio de organismos supranacionales que los estados sean soberanos y tomen medidas soberanas para erradicar el narcoterrorismo, que es el mayor daño que afecta al continente iberoamericano. Entonces, la Corte Constitucional ha servido en gran medida como un aliado ideológico de estas tendencias de que están, yo puedo decir, destruyendo el Estado de Derecho en todo el continente, en realidad. Tú tienes, la Corte Constitucional inclusive declara suspensa el artículo 6 de la Ley de Solidaridad que permitía declarar el conflicto armado. Y con esto, esta ley que estaba hecha para vencer esta guerra, para darle las herramientas a nuestras Fuerzas Armadas, para declarar como objetivo militar a estas bandas terroristas, la Corte Constitucional interviene. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué país se ha visto que un alto tribunal en plena guerra ata de manos a las Fuerzas Armadas? ¿No? Esto puede ser considerado hasta traición a la patria en algunos países. Entonces, Y de hecho, yo cuando entrevistaba al ministro del Interior, John Reinberg, le decía que el momento de esta suspensión, ¿no? Si bien es cierto, un asambleísta, Otto Vera, me decía, no, que estamos en estado de excepción, pero en este momento, con esta suspensión de las leyes, para poder actuar, ¿no? Se necesitaría la autorización de un fiscal. Hasta eso podrían regresar los famosos campaneros, ¿no? Y no sé si es que esta suspensión se hubiese dado antes, se hubiese podido capturar a Fito, por ejemplo. mire, yo lo que le puedo decir es que la Corte lo pudo haber hecho después. Es decir, hay también posturas que señalan que, bueno, si la Corte le parece inconstitucional, pero primero tiene que esperar cómo el gobierno va a aplicar estas leyes. No interrumpir una potestad a favor de la seguridad
y la protección de la población ecuatoriana. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que se denominan actos políticos, no porque sean partidarios de un partido, no, sino porque generan un efecto en la ciudadanía. Hay, por un lado, la Corte Interamericana nos da ciertos estándares, ¿no? Camba Campos, inclusive Ríos Ábalos versus Paraguay, que el estándar que nos establece la Corte Interamericana es que las decisiones de las altas cortes no pueden ser sujetas de juicio político, pero también pone una excepción. En el caso Ríos Ábalos versus Paraguay, dice que, claro, o sea, podría darse la posibilidad siempre y cuando se demuestre la arbitrariedad o la irracionalidad de estas decisiones. Esto es una situación que, por supuesto, para mí es de sentido común de que no puede existir un órgano que dicte de manera vertical leyes. Es Pero imposible. ahí quiero interrumpirle, por favor, abogado, porque si bien es cierto para suspender los artículos 6, 9, 13, 14 de la Ley de Solidaridad, ellos mencionan que el riesgo de independencia judicial, el principio de legalidad y de derechos de víctimas y familiares. Con base a eso regresamos a la pregunta inicial de los derechos humanos. Cuando ellos interpretan, ¿no? Hacen esta interpretación para suspender. ¿Usted considera que existe en este momento riesgos de independencia judicial, el principio de legalidad, derecho de víctimas y formularios? ¿Sí o no se le estaría violentando con las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en los artículos 6, 9, 13 y 14 de la Ley de Solidaridad Nacional? De ninguna manera. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, no puedes luchar una guerra con leyes de paz. Hasta inclusive la interpretación constitucional se flexibiliza y se tiene que adecuar a la realidad y al estado de necesidad que estamos pasando, pues. O sea, sería ilógico pensar que tenemos que mantenernos en los mismos estándares de tiempos de paz que teníamos hace muchos años, ¿no? Eso es imposible. Para mí, la Corte está teniendo una visión dogmática, ideológica, sobrepone demasiado los derechos humanos a favor de los delincuentes, es decir, quiere favorecer a una minoría, que son los delincuentes, en perjuicio de la gran mayoría de los ecuatorianos. O sea, eso es un abuso del principio contramayoritario, eso es un abuso del principio de independencia judicial. Estos no son principios absolutos, son como todo principio, no puede ser usado para abusar, para hacer interpretaciones en desmedro de la gran mayoría de todos los ecuatorianos. Abogado, si bien es cierto, se suspendieron 3 leyes, 17 artículos, ¿no? Donde más se suspendieron artículos fue en la Ley de Integridad Pública, 12 artículos, ¿no? Y yo quiero preguntarle, en la Integridad Pública, 12 artículos se suspendieron, ¿no? Y en inteligencia, no, perdón, inteligencia, 12 artículos, sí. 12 artículos en inteligencia y la disposición transitoria en la integridad pública. En la ley de inteligencia yo le pregunto si usted tendría algún tipo de problema en presentar su celular, evidenciar su dirección domiciliaria, algún tipo de información personal que a usted le pueda de pronto molestar, pero que sirva para la lucha justamente contra la inseguridad. O sea, naturalmente, si está justificado para temas de la seguridad nacional, sí, por supuesto, no, eso no hay ningún problema. O sea, el único problemático que se le puede dar a esta ley de inteligencia, porque son tres, yo soy defensor de la ley de solidaridad, la ley de inteligencia es que, claro, tiene que tener ciertos filtros, ciertos parámetros, pero aún así no justifica que la Corte haya declarado suspensa todo el sistema de inteligencia ecuatoriano, porque se olvidaron de declarar suspensa la, la disposición derogatoria, ya que derogaba la anterior ley de inteligencia. Por lo tanto, en este momento no tenemos potestad legal, el Estado no tiene potestad legal para hacer operaciones de este tipo, ¿no? De que puede perjudicar gravemente. Y usted recordará que el asambleísta Ricardo Patiño fue uno de los grandes detractores de esta ley. ¿Recordará eso? Correcto. Ya, y coincide que esto tiene algún tipo no sé, de acercamiento con la Revolución Ciudadana, que a ellos no les convendría, precisamente por todas las investigaciones que se están dando ahora. Salieron nombres ya de 4 presuntos implicados, autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. José Serrano se encuentra detenido en Estados Unidos. Esta ley de inteligencia, se lo pregunto directamente, ¿podría perjudicar a personas que no quieren que esta información sea revelada? Sin duda alguna, cuando ya le das la potestad al Estado, sobre todo en una guerra, de intervenir comunicaciones, eso le va a perjudicar ampliamente a las bandas terroristas y a sus socios políticos y a sus socios institucionales y a sus socios en la judicatura, porque se va a poder detectar estos movimientos y prevenir. Ojo,
es claro que lo que se conozca dentro de estas investigaciones, según la propia ley de inteligencia, no puede ser utilizado en un juicio. Esta información sirve para anticipar riesgos, para eso, ¿no? Eso sí hay que tener claro al respecto. Estimado Andrés, si bien es cierto, usted es el director del movimiento Firmes, ya, yo quiero pasarme a decisiones que ya la Corte tomó en el pasado, en su momento, ¿no? Como con base a los supuestos derechos de los LGBTI, de cierta forma aprobó, mejor dicho, lo que ellos llaman matrimonio igualitario. Yo lo considero una unión homosexual. ¿Usted considera que eso realmente es una defensa de derechos humanos hacia estas personas que decidieron, porque no es una condición, ellos decidieron por la homosexualidad? La Corte, la Corte ha tenido una fijación a favor de la ideología de género, una fijación absurda y sobre todo en niños. El matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual fue como el primer paso, pero aquí también hubo una gravísima irregularidad. Por ejemplo, el juez Ramiro Ávila Santamaría fue el que patrocinó como abogado privado la causa del matrimonio homosexual y después fue el juez ponente de esa misma causa. Matrimonio homosexual, o sea, yo no coincido mucho con esa palabra, esa terminología, porque el matrimonio es entre hombre y mujer, punto. Correcto, por supuesto. Unión homosexual, digámoslo como es. ¿Cómo? Unión homosexual. Sí, yo le estoy diciendo lo que digamos, el En planteamiento, ese momento se aprobó. planteamiento de esta corte, ¿no? Entonces, y a efectos del público, no a efectos divulgativos. Entonces, este señor, siendo abogado de esa causa, después fue juez de esa misma causa, favoreció a sus clientes, lo intentamos recusar, pero los compañeros jueces hicieron espíritu de cuerpo y lo protegieron, lo encubrieron en otras palabras, ¿no? Entonces, después la corte publicó otro tipo de sentencias, la más polémica que fue el año pasado, el del caso Salinas, que Claro. ordenó al Ministerio de Educación implementar un protocolo obligatorio para 5 millones de estudiantes en todas las escuelas públicas y privadas, en donde se les adoctrine con ideología de género y se les imponga la enseñanza de infancia transexual. Esto sucedió hace unos meses. ¿Ya? Y lamentablemente, imagínense, hicimos marchas, hicimos manifestaciones, movilizaciones en Quito y Guayaquil. La Corte Constitucional no le importa porque ellos tienen una agenda ideológica extranjera que quieren imponer en el país. Entonces, yo soy el movimiento firme, somos de la postura que todas esas decisiones que pretenden imponerse al pueblo ecuatoriano puedan ser revocadas por voluntad popular. Esa es nuestra postura. Y las actuaciones de estos jueces puedan ser sancionadas políticamente por la Asamblea. Es Porque así. cuánto cuesta una consulta popular por decisiones que no tienen sentido? Y quiero hacerte una pregunta puntual, ¿no? Porque ahora el alcalde de Pujilí se cambió de género con la cédula. Para mí el género no tiene sentido biológico ni sustento de nada, simplemente se basa en la autopercepción. ¿Y qué pasa? Y te pregunto, André, si es que un niño de tu familia entra, una niña, por decirlo así, entra una niña, entra al baño y un travesti entra también, ¿no? Correcto. Al mismo baño, ¿no? Porque ideológicamente en su mente dice que es una mujer. Pero si esto lo ponemos más allá, ¿cómo mentalmente, si una persona se está bañando un grupo de niñas, este mismo hombre se mete también a bañarse? ¿Cómo podría biológicamente o físicamente cambiarse? ¿Cómo lo lograría? ¿Cómo lograría que esta persona que se autopercibe como mujer también pueda hacer que las otras personas no vean el cuerpo masculino, sino vean uno femenino? ¿Cómo podríamos entender esa parte, estimado Andrés? Porque quisiera de pronto en un momento entrevistar a los jueces y preguntárseles esta misma pregunta y si es que en algún momento también podrías hacerlo, ¿cómo se podría hacer? Los que obligaron a la Asamblea a aprobar el cambio de sexo en el registro civil fueron los jueces de la Corte Constitucional en el 2019. La Asamblea recién terminó aprobando eso en el 2023, pero por orden de la Corte Constitucional y porque la Corte Constitucional impulsó y presionó muchísimo al respecto. Inclusive, como dato, actualmente la Corte tiene listo para sentencia aprobar el cambio de sexo en niños en el caso Amada. Ya lo tiene listo. Eso es muy importante que los medios de comunicación repliquen porque ellos ya lo tienen listo para sentencia. No lo han publicado, pero es por la presión que está sucediendo ahora. Porque Pero ellos la saben pregunta que que yo hago es fácil, que podemos hacerle llegar incluso a los jueces y preguntarles, ¿cómo entonces, si es que hacemos eso fácilmente mañana pasado, yo decido, no sé, me hago travesti también y me meto a bañarme con niñas? ¿Cómo sí, podemos
evitar que una situación así se presente. No, no, eso es una aberración. A ver, Pero cromosomas, legalmente claro, o sea, XY y XZ se lo va a recordar hasta el último sí, día, pero legal es justo, ni todo lo justo es legal. En tal caso hay que ejercer nuestro derecho a la resistencia frente a estos tipos de disparates que la Corte Constitucional intenta imponer contra la ciudadanía, ¿no? Entonces, cromosomas XX que son de mujer se tratarán como mujer, cromosomas XY como hombre, o sea, ni por más que se disfrace de perro o alienígena, eso no cambia el tratamiento legal de que se le tiene que dar pues, a estos sujetos. Andrés, ¿sabías que la misma Corte reformó el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 175.5, para que las de 14 años hasta 14 años, 14 años en adelante, 14, 15, 16 y 17, ya puedan consentir relaciones sexuales, ¿no? Y esto es porque muchos de sus enamorados habían sido judicializados, ¿no? Y que hay una entre letritas chiquititas que depende que tienen que ser a la misma edad, ¿no? Pero esto es como que abrir un abanico muy grande. ¿Cuál es tu criterio sobre esto, sumado que Santiago Díaz después ya lo mandó a la Asamblea? Pero esto ya en el COIP ya existe. Sí, correcto. La Corte siempre ha tenido como una fijación con hipersexualizar a los menores de edad. Hay otra sentencia que habla sobre la libertad de orientación sexual en menores de 14 años, que dice que si los padres interfieren con la libertad sexual de sus hijos menores de 14 años, el Estado puede intervenir como un salvador externo y quitarles hasta la patria potestad. Imagínense, esto son medidas de carácter totalitario, abusivo, en todo sentido, ¿no? Esta Corte siempre ha tenido una agenda ideológica muy perversa para nuestro país. Es una combinación entre ideología de género, leyes pro delincuentes, leyes en contra de la vida, un ecologismo abyecto. Por ejemplo, esta consulta del Yasuní que nos está costando a todos los ecuatorianos, a todo el Estado ecuatoriano el colapso de sus finanzas públicas, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional realmente lo que está haciendo es una acción contraria a los valores civilizatorios de Occidente. Y no sé si tú coincides también, André, que son estos grupos los que califican de fascista a quienes están en contra de sus criterios. Sí, ahorita están muchos, no Ahora todos, dicen fachos, claro, pero es un pero término que se utiliza. la gran mayoría de defensores de la Corte Constitucional están insultando, se están poniendo más agresivos, están revelando su verdadero rostro, insultando a los que piensan distinto, ¿no? A mí me sorprendió ver realmente al doctor Hernán Salgado insultar al asambleísta Andrés Castillo, decirle descamisado, simplemente porque el asambleísta tiene una postura a favor de la reforma constitucional, ¿no? Eso de ninguna manera es una actitud académica y que beneficia al debate público, más bien beneficia esta polarización irracional que estamos teniendo en lugar de debatir con altura y pues manejar nuestras discrepancias con respeto, ¿no? Entonces, sí estoy viendo, inclusive he escuchado, Nicolás, de que están intentando criminalizar a los grupos como firmes bajo la figura penal de delito de odio. Ya muchos nos están amenazando que nos quieren procesar en la fiscalía por el supuesto delito de odio, ¿no? Esa es la siguiente fase cuando estas sectas woke se ponen ya totalitarias, ¿no? Cuando ya están perdiendo la batalla, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahora. O sea, un delito de odio no pasaría por simplemente decirlo normal. O sea, Claro, basarse en la biología. O sea, yo no me puedo ir contra la biología, así al otro no le guste, porque si ese es su pensamiento de inclusión, a mí no me lo van a imponer. eh, Ideología de género, o imposición de género, o adoctrinamiento de género, como le quieran llamar, y cuando les preguntas qué significa la palabra género, no tienen ni idea de lo que significa. Lamentablemente, eso es un problema, de pronto la falta de defensa que estarían teniendo también estos grupos, que bueno, tienen el derecho de protestar, pero nosotros y las personas que abiertamente, como en mi caso, estamos en contra de este tipo de ideologías, yo lo digo de frente, no voy a claudicar hasta que se respete el pensamiento y el criterio de todos y no la imposición. Yo no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo totalmente con eso, André. Quiero de verdad agradecerte por estar acá en el programa y no sin antes enviar su mensaje, invitarte nuevamente y sepas que esta es tu casa, en que yo también podrás contar en lo que necesites para también en estos espacios que somos muy pequeños contra todos, estos armamentos que hay a nivel mundial que defienden la ideología de género, pues saber que somos pocos quizás ahora, pero seremos más y que alzamos nuestra voz frente a esto. así es. Muchísimas gracias, Nicolás, a ti y al Dato por esta entrevista. Gracias. Gracias a ti, André, y a ustedes, queridos ciudadanos, como siempre lo digo, sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.
El nuevo Ecuador no se detiene, se anticipa, se prepara, no espera a que la crisis llegue, trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro. Mientras tú sigues con tu día, nosotros seguimos construyendo el mañana, recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono, rehabilitando, planificando, previendo. Hoy Ecuador está listo. No improvisamos, nos preparamos. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Hidroeléctricas, térmicas, barcazas, el embalse Mazar al tope. Y todo ha sido por ti, para que no pares. Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. Energía que construye futuro.